Para vos, la inteligencia artificial no tiene conciencia. No. Escribila mínimamente. Robots matando a seres humanos. Tiene Vos estás inteligencia. diciendo facultades lógicas irracionales No. o facultades lógicas Y ok. racionales. Lo que pasa es que ahí entramos en una dificultad. El avance de cálculos matemáticos como obras de arte. Nuestra razón, de alguna forma, ¿es natural? Le cedimos esa facultad al artificio. ¿Y eso es humano? El problema es Malestar. resignar el lugar del hombre. No, el problema es el malestar epocal. Es que Y para hay mí... mundiales, hay premios, Pero para hay mí- prestigio social Pero- por ganar una obvio. partida de Go. Pero ¿se podría pensar una programación para el fútbol que no termine matando el fútbol? ¿No sería una bendición entonces? Esa afirmación para mí en el fútbol en la Argentina es falsa, es una afirmación falsa. Dale. En el fútbol en la Argentina el espectador está jugando. Bueno, voy a preguntar Queridísima, yo. Qué lindos aritos. Son las joyas. Son las Ay, me voy a joyas. sacar las zapatillas. Yo sí, yo estoy en patas también. Escucha, ¿puedo preguntar yo? Por supuesto. Bueno. Si tuvieses que decir, ¿cuál es el temor tan enorme que los hombres de a pie parecemos tener ante la inteligencia artificial? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería ese temor? Ser gobernados. O sea, el temor tiene que ver con que la inteligencia artificial nos domina. ¿Tiene que ver con que ya nos domina? ¿O tiene que ver con la posibilidad del dominio de la inteligencia artificial? No, yo creo que es la posibilidad del dominio artificial y en cierto aspecto la falta de conciencia de mucha gente que ya está dominada de alguna forma por la inteligencia artificial. O sea, el riesgo no sería tanto la prescindibilidad del hombre cuanto la conversión del hombre en un nuevo modo de esclavitud, un nuevo modo de Sí, esclavo. seguro. Ese es el temor, creo que hoy en día, cuando la gente se refiere de esta forma sospechosa a la inteligencia artificial, es no ser un esclavo de ella. Pero en esa sospecha respecto a la inteligencia artificial y de la esclavitud siglo XXI del hombre, que sería algo así como la sumisión absoluta a la tecnología. ¿Qué imaginamos cuando nos referimos a nuestra condición de esclavos de la tecnología? ¿En qué sentido la tecnología nos domina? Terminator. Yo creo que culturalmente es la primera escena de Terminator. Pero para escribila mínimamente. Robots matando a seres humanos. O sea, para vos es Exterminando. incluso, pero pará. Porque para mí el espanto y la fascinación respecto de la inteligencia artificial refieren a lo mismo. Yo no estoy tan convencida de que actualmente pensemos en robots cuando hablamos de inteligencia artificial. No. Pero creo que es la deriva. La inteligencia artificial es precisamente inteligencia, no tiene cuerpo. Y corporalmente, Claro, por eso no sé si pensamos en un robot. Me parece que el refinamiento de la inteligencia artificial hace que ya no pensemos en un cuerpo que se corresponda con ese artificio, lo cual la vuelve todavía más temible. sin cuerpo sí. Sin cuerpo todavía es más temible. Tal vez es HAL, la del 2001. La computadora de 2001 que es... Sí, o de Dios alguna en el manera, sentido claro, más tradicional de comprensión de lo divino. O sea, es una especie de valor que trasciende por mucho las capacidades humanas. Pero ahí yo lo que preguntaría es si puede entenderse la inteligencia artificial. O sea, ya sabemos en un punto que cuando referimos a la inteligencia artificial no estamos refiriendo tanto a robots o autómatas o androides, sino más bien a algo incorpóreo. Sí, sí. Hoy es incorpóreo. Hoy es incorpóreo. Sí. Eso abona a lo temible. Igual también, ojo, yo cuando hablaba de robots,
hablaba de Terminator, pero los robots están controlados por el incorpóreo, que en este caso, bueno, ahora no recuerdo el nombre de, del programa de la inteligencia artificial que comanda a todos los robots para destruir al ser humano. En realidad es incorpóreo, se vale de robots para destruirlos. Bien, o Sí, sea, sigue actualmente siendo referiríamos mismo. más a Mm. ese comando todopoderoso Skynet. desde la intelectualidad, desde la inteligencia. Skynet se llama. Justo Sky, ¿no? El cielo. Red celestial. Bueno, Aboga también un poco a lo divino. es que es lo divino, es lo divino. Lo que te iba a preguntar es esto, entonces, ¿acordamos con que en principio no es algo corpóreo? Yo lo que pregunto es si podríamos entender la inteligencia artificial no como una duplicación del cerebro, sino más bien como una extensión del cerebro. El cerebro extendido, la inteligencia artificial como el cerebro extendido. Insisto, no como la duplicación o la imitación o la inteligencia artificial como copiar en el sentido de duplicando el cerebro, sino como la posibilidad de la extensión de las facultades lógicas o racionales. Perfecto. Eso mismo es la clave. Lógicas y racionales. Facultades lógicas y racionales. Vos estás diciendo, Estamos entendiendo vos inteligencia. estás diciendo facultades lógicas irracionales o facultades lógicas y... ok, racionales. conjuntiva, sí, yo también. Facultades lógicas y racionales. Hoy al corderito como que se le da vuelta la cara un poco. Se sube. Como que se pone de cote. Hay algo como el cordero desea mirar para otros lados. Para el cielo. El cordero no desea ser suplido por la inteligencia artificial. Perdón, te interrumpí. Lógicas. Que muy bien el punto que señalaste de la diferencia entre inteligencia en tanto a lógica y razón como facultades humanas, pero no a un tema de conciencia. Todavía no hemos llegado ahí. Bueno, pero ¿a qué referimos? Cuando yo lo que entiendo es esto. Entiendo hasta la parte en que, en un punto, la inteligencia artificial es algo así como la lógica simbólica. Es hablar en números. Es la razón instrumental tensada a un extremo, la inteligencia artificial. No sé muy bien a qué referimos cuando decimos que todavía no tiene conciencia. ¿Qué pensamos cuando hablamos de la conciencia y parece o parecería imposible que tuviese conciencia la inteligencia artificial? Primero habría que ver qué llamamos conciencia o autoconciencia en el sentido de subjetividad o yo. Como si fuera la cámara prendida, ¿no? Es decir, tener esta impresión en nuestra mente, en el sentido de mente es como espíritu, ¿no? No como precisamente mente como inteligencia, que yo quiero ahí distinguir lo que entiendo yo por mente. Mente para mí es este receptáculo donde yo recibo y soy consciente de lo que recibo. La inteligencia artificial, además, como está planteada, yo creo que es eso, inteligencia, una facultad de cálculo lógico, racional, pero no sé si no es consciente, es decir, es inteligencia, es decir, es como tal vez una computadora o una calculadora, algo más rudimentario, ¿no? Que aplica la lógica, Sí. cierto tipo de razón en su operar para darnos un resultado. Esta idea de telos, ¿no? Que está de inteligere, ¿no? Inteligere. No, ¿cómo es? Es entelequia. De la idea de griego, de telos, Sí. de que nos lleva a cierto fin.
¿no? Es decir, a través de la lógica y de la razón, instrumental, para lograr cierto fin. Eso eso es como si fuese una herramienta más de nuestra conciencia, la inteligencia. Por eso yo digo, ¿estamos hablando de una extensión de nuestra conciencia? Sí. No, estamos hablando de una extensión. A ver, pará. Estamos hablando de una extensión de nuestra conciencia. Vos sostenés que no. Que la inteligencia artificial es una extensión de la parte racional del hombre, pero no de su conciencia. No de su conciencia, perdón, me refería Por como eso, no de su conciencia. una herramienta más de la inteligencia, no de la conciencia. Como una ayuda para nuestra facultad de la inteligencia. Pero espera. Porque ahí me parece que hay dos posibilidades de pensarlo. La inteligencia artificial pensada como un producto de la inteligencia humana. Y acá entramos en complicaciones, porque en realidad la inteligencia humana también es la que genera la inteligencia artificial. Entonces, quiero decir, sin necesidad de pensar en una inteligencia artificial como la que actualmente, porque cuando decimos inteligencia artificial pensamos en AlphaGo, en el ChatGPT, en programaciones que da la sensación de que en un punto exceden las proyecciones del humano cuando genera esos programas. Sí. En ese sentido, me parece a mí que viene el planteo acerca de si la inteligencia artificial es creativa, es intuitiva, escapa con lógicas propias a las lógicas humanas que proyectan esa inteligencia. Es decir, me parece que ahí surgen un montón de interrogantes, pero que en principio deberíamos preguntarnos, ¿la inteligencia artificial es un producto de la razón o es una extensión de la razón? O quizá las dos cosas. Bueno, ahí habría que ver también nuestra razón, si no es una extensión. Es decir, nuestra razón, de alguna forma, ¿es natural? ¿O nuestra manera de razonar, de alguna manera, fue algorítmica en algún momento? La hemos aprendido y la seguimos manteniendo a través del aprendizaje, las matemáticas, las ciencias del cálculo, la misma lógica, la misma filosofía inclusive, desde el lenguaje. No estamos también la parte de nuestra inteligencia, ¿no? De la conciencia. Yo siempre quiero reservar la parte de la conciencia. No es Que para vos, herramienta. insisto en este punto, para vos la inteligencia artificial no tiene conciencia. No, es decir, es inteligencia en el sentido de que genera una serie de cálculos útiles con ciertos fines. Es decir, nuestra parte inteligente también no nos define tampoco como humanos, creo. Porque no es nada más instrumental, como lo dijiste vos. Esperá, más allá de que después podemos ver, ¿sí? Porque acá el tema es este. Si el hombre puede no definirse por su inteligencia, es decir, podemos no decir del hombre que el hombre es un animal inteligente. No, claro. Pero, una de las definiciones clásicas del hombre es que el hombre es un animal con lenguaje. O con logos. En ese sentido referimos al lenguaje como lenguaje natural. ¿Qué sería el lenguaje natural? El habla. Pero el habla... El lenguaje natural es aquel... ¿A qué quiero ir? Hay un lenguaje natural y al mismo tiempo hay un lenguaje artificial. La lógica es un lenguaje artificial. Sí. Las reglas de la argumentación, la simbolización de esas reglas, la inferencia que parte de premisas y concluye, la estructura de un razonamiento y la simbolización de los razonamientos son lenguaje artificial. La lógica es una gran aparatología artificiosa que, si se quiere, lo que hace es codificar el lenguaje natural para concluir algo siguiendo una serie de reglas. Es decir, la inteligencia artificial daría la sensación de que es una extensión
sofisticada del aparato lógico propio del hombre. Esa sofisticación, creo yo, tiene que ver con la posibilidad de un cálculo infinito, por decirlo de algún modo, quizá no es propiamente infinito, pero de un cálculo elevadísimo en un tiempo brevísimo. Es decir, si el hombre pudiese tener la rapidez y la memoria de la máquina o del artificio, no habría diferencia. En realidad la diferencia es una diferencia de aceleración en las posibilidades calculantes. Sí. Entiendo yo, no lo sé, no sé tampoco si es sí, esa. seguro, uno ingresa en una calculadora, es decir, 5.300.534 por 8.324.000 y enseguida está el resultado. No sé quién podría hacer ese cálculo. Hay matemáticos que hacen ese tipo de... pero son escasos los humanos que pueden hacer con esa rapidez aunque sea una suma inclusive, ¿no? Claro, Ni pero siquiera... hasta acá, Hay tiempo. Estamos en el nadie tiempo. hubiese imaginado que una calculadora supusiese el riesgo de nuestra esclavitud. Lo que yo digo es, si bien la inteligencia artificial puede ser el extremo sofisticado de un simple aparato, de un primer aparato de cálculo, los riesgos que vemos, que imaginamos, que fantaseamos quizá, respecto de la inteligencia artificial, no son los riesgos que podemos fantasear con otro aparato de cálculo. Insisto, con una calculadora nadie imaginaba que eso iba a ser una especie de génesis, de proto-esclavitud. No, sí, seguro que no. Entonces, habría ciertos miedos igualmente de los que se quedaron sin trabajo debido a la calculadora, que debe haber sido mucha gente. claro, pero acá porque acá hay varias puntas del miedo. Una que tiene que ver con los trabajos. Y que creo que en el último tiempo, hasta incluso, porque hubo un periodo en el cual entendíamos que los trabajos que podía suplir un artificio tenían que ver más con lo fabril robótico o con lo autómata. Pero ahora resulta ser que vemos inteligencias artificiales que generan fotos que ganan concursos. Que vemos inteligencias artificiales que generan conversaciones infinitas entre dos pensadores que nunca se encontraron. Que vemos inteligencias artificiales que hacen publicidades sin necesidad de la participación, que hacen publicidades de cerveza sin necesidad de la participación de ningún actor. Inteligencias artificiales que generan actores. Es decir, parece que los riesgos respecto del trabajo no son solo de los trabajos de repetición autómata, sino también aquellos trabajos vinculados a cierta creatividad. Ahora, precisamente, y acá con el tema de la creatividad, ¿no sucede ahora que en realidad la creatividad es una tarea más autómata del hombre? Es decir, lo que estamos consumiendo hoy por arte, lo que estamos consumiendo hoy por entretenimiento, ¿no son también formas y ecuaciones completamente codificables y por eso las puede recrear una inteligencia artificial? Y estamos acostumbrados a ver productos que en realidad ya han dejado de alguna manera de ser humanos y son productos como si fuese una mercancía de la fábrica, ¿no? Es decir, tal cuadro en un museo, creo que hoy en una sociedad enajenada, como habíamos visto la última careteada con los zombies, La última clase, pensé que ya se careteada, creo que no sé si en realidad el trabajo hoy de un ingeniero, el trabajo hoy de un artista, hoy digo, no digo que sea el trabajo propio, no están mercantilizados.
y por eso la inteligencia artificial puede repetirlos, porque precisamente el hombre no se está desarrollando en esos trabajos que tendrían que ser humanos, pero están siendo cálculo también, ¿no? Es decir, tal tipo de ilustración Pero o de ¿hay dibujo. algo que pueda no ser cálculo? Porque lo que yo noto es esto. Hubo un momento en el cual, cuando la máquina pudo suplir los trabajos fabriles, el hombre dijo, los trabajos fabriles son de autómata, pero por suerte lo propiamente humano es la creatividad. Ahora que la inteligencia artificial puede suplir los trabajos creativos, el hombre dice, pero lo creativo no es lo propiamente humano. A ver, Es que ahí hay que redefinir lo creativo. Yo creo que ahí hay que volver al concepto de creación. o hay que entender que el hombre es un artificio también. No, el hombre, Que su inteligencia es un artificio, que su creatividad es un artificio, es decir, que puede. pero ahí yo creo que la inteligencia sí es un artificio, pero ahí yo creo que la creatividad no es artificio si uno entiende la creatividad volviendo a su significación que se da sobre todo en la Edad Media, a partir de Dios, ¿no? Y de la unión que tiene con la voluntad. Es decir, Dios decide crear el mundo. Luego esto es en el Renacimiento, es transmitido a los pintores por el humanismo. El hombre puede decidir a través de su voluntad, es decir, de una experiencia de Bueno, pero conciencia. momento, porque entonces ahí lo que podemos decir es, si la analogía va a ser el Dios creador y el acto de voluntad, bien podríamos decir, aunque sea mítico, no importa, que en algún momento el hombre decide a voluntad crear el primer autómata. Que el hombre decide a voluntad, avanzada la tecnología, crear el primer androide, el primer robot, la primera inteligencia artificial, el primer programa que pueda suplir el lenguaje. Es decir, ahí podríamos ver entonces a la inteligencia artificial en tanto extensión del cerebro, quizá hasta como el máximo acto creador del hombre a lo largo de toda la historia. Yo creo que sí, en tanto que crea una inteligencia artificial, habla muy bien del grado a que ha llegado el hombre en inteligencia para crear algo que en realidad está, la inteligencia artificial, no sé, me parece que está sirviendo obviamente a nuestro sistema, a un sistema capitalista. No creo que haya surgido por otra necesidad más allá de la de... No creo que sea una necesidad desinteresada, Seguro sino que no. que fue, digamos, Probablemente hasta haya surgido por requisito por necesidad militar. Me atrevería, no lo sé, Bien, pero me atrevería puede a ser, decir que es sí. muy probable que haya surgido o se haya esbozado para guiar algo vinculado a la guerra. Sí. Pero más allá de eso, si vamos a definir la creatividad como acto de voluntad y vamos a utilizar como ejemplo a Dios creador, y en virtud de ese ejemplo sostener que el hombre es creativo en tanto decide por voluntad, que yo no sé muy bien qué significaría eso. No, yo lo que quería terminar ahí en relación del término de lo que creo que es creatividad es que más allá del producto terminado, que en este caso puede ser la obra de arte, hay una experiencia, un proceso que es tanto o mayor o más importante que el producto terminado. Es decir, la experiencia del artista en crear lo que tiene en mente ya de por sí no es lo más importante de la obra de arte, del proceso creativo. Es ese ser humano gozando, disfrutando el proceso ya en sí mismo. Por eso yo digo que en ese sentido le falta eso a la máquina. Espera, Sí. en ese sentido le falta eso a la máquina, pero, en ese mismo sentido, la inteligencia artificial podría considerarse, vuelvo a lo mismo,
como la mayor obra de arte de toda la historia. En aspecto de invención, sí. En aspecto de invención, en aspecto de disfrute del proceso. ¿Pero se ha disfrutado el proceso? Calculo que algunos programadores puede ser que lo hayan disfrutado, pero si es interesado de que el fin era militar o en realidad acrecentar el capital, no sé si ahí hay un disfrute del mismo proceso, si no se está mirando el objetivo, ¿no? En este caso... Bueno, no sé, porque ahí habría que pensar, lo que pasa es que ahí entramos en una dificultad, que es la de considerar, por ejemplo, el avance de cálculos matemáticos como obras de arte. Ese es el problema, claro. Es que, bueno, ahí hay una dificultad, pero si definimos hasta donde yo vengo entendiendo de esta manera el acto creativo y entonces en base a eso definimos la obra de arte, a mí no se me ocurre que haya mayor obra de arte y mayor acto creativo que la inteligencia artificial. Que una creación convertida en criatura que encima nos inquieta por la posibilidad de que de autómata se vuelva autónomo. El autómata... O sea, no se me ocurre otro acto creativo mayor que ese. Mira, si hay una primera revolución industrial, una segunda, y esta realidad, no sé si es industrial, sino intelectual, pero nos dispensa, yo creo, de una capacidad, en este caso esta facultad de la razón, que queda evidente que el hombre no se define por eso. Porque si se define únicamente por el pensar racional, precisamente ahí surge el miedo de quién soy yo. Porque, pensá, los matemáticos ya no tendrían una razón. Ahora, Bueno, ¿por qué? es ¿Por la qué? Espera, no matemática... entiendo ahí por qué. Imaginémonos que la inteligencia artificial de acá a un siglo ya empieza a hacer las veces de científico. Son ciencias duras. En cierto aspecto podría encontrar aquellas ecuaciones que se están matando hoy por hoy los matemáticos en descubrir. Bien. Ahora, Por lo pronto puede hablar. exacto. Por lo pronto puede conversar. Podría conversar. Sí. Ahora yo digo, yo no sé si un ser humano se define únicamente por ser científico en ese sentido de descubrimiento. Hay No, pero una quizás sí se dimensión... defina por poder hablar. Claro, por pero tener ¿qué habla. habla? ¿Pero qué habla? Yo lo que... ¿Qué habla? ¿Habla lo que siente o habla Bueno, es que lo no que hay que importa. hablar? Bueno, es que no importa. No importa. Si definimos al hombre como el animal que habla y resulta que la máquina ahora aprendió a hablar, habla en números, pero habla. Por eso Sigue una conversación. Claro, pero por eso es genera nuevas importante conversaciones. redefinir el humano. A mí me da la impresión de que el humano no desea ser desbancado de su lugar, hasta cede su lugar de pensante racional, hasta eso está dispuesto a hacer. Está bien, el pensamiento racional es de ellas, pero nosotros todavía tenemos esto, pero no sabemos muy bien qué es esto. Sabemos que no es pensamiento racional y porque ahí ya nos ganaron las máquinas. Nos queda el acto creativo. Pero cuando lo desarrollamos... Nos queda la voluntad. Y esto, digamos, viene ya desde el siglo de 1700. Pero es que empezamos diciendo que lo que nos da miedo de la inteligencia racional es que nos domine, es decir, que tenga voluntad. Es que no sé si la dominación sería por voluntad o por mero cálculo. Yo creo que la dominación precisamente, alguien que necesita dominar, es precisamente, yo no entiendo ahí si hay voluntad de vida. Bueno, espera. La necesidad de dominar a un otro. Espera, vamos a recomponer. Entonces, porque lo que estamos haciendo, casi por imperativo epocal, es una apología de lo humano. Destruido todo humanismo, estamos intentando ver cuán humanos, demasiado humanos podemos ser sobre lo que nos están quitando. Así sería porque además se plantea una especie de batalla
de competencia permanente entre... No se nos presenta como aliada. Ahora, siempre la tecnología jugó en ese lugar de no aliada en los momentos de cambio. Por ejemplo, me imagino que los primeros poetas, cuando comenzó con la escritura, la transmisión oral se vio interrumpida. No me los imagino muy contentos. Tampoco me imagino contentos a los que desplazó la imprenta. Pero no hay en juego ahí El hombre, yo una creo que... cuestión de memoria. No hay en juego ¿Qué memoria? diferente. Bueno, porque vos recién dijiste, en el paso de la oralidad a la escritura, hay en realidad una revolución tecnológica. Quizá una primera revolución tecnológica. Es tecnológica, es política, es Sin económica, duda, sí. es social, la polis, es decir, se revoluciona completamente un todo, ¿no? Sí. De cómo era el hombre antes de la escritura. Vos mencionás el paso de la oralidad a la escritura, el paso de la escritura a la imprenta, Las revoluciones industriales, ¿ya? el paso de la imprenta a la digitalidad, supongo que podríamos continuar. ¿No hay ahí como una especie de historia de la memoria? ¿No podríamos pensar en estas revoluciones tecnológicas una historia de la memoria? ¿Qué memoria? A ver, ¿de la memoria de lo perdido? Lo que no entiendo es qué tipo Iba a de... decir que la memoria siempre es de lo perdido, pero simplemente porque me parecía poético, porque en realidad ni yo lo entiendo. No, pero digo, porque en realidad recordamos tal vez lo que nos dolió, en el sentido de que la memoria de aquellas instancias yo que lo nos digo como precedieron y más... fueron olvidadas. No, yo lo digo como bastante más tangible. En la oralidad había un ejercicio de la memoria, incluso del relato, de los cuentos, Ah, ya te entiendo. la memoria. Vos pensás que Es decir, una historia de la la memoria escritura desapareciendo requiere... la memoria. Bueno, no sé, La mutando. desaparición de la Es que memoria. no sé si la Es que, pero hoy en día, ¿somos pueblos memoriosos? ¿Seres Por memoriosos? eso, lo que yo digo es en realidad, en estas revoluciones que son todas tecnológicas, donde en Ojo que realidad son también lo que... tecnológicas porque son espirituales. Esperá, Hay una pará, necesidad... no pasemos ahora, no agreguemos todavía el espíritu, No, digo, en el sentido de que esa tecnología no surgió porque sí, sino porque había una necesidad de ese hombre. Seguro. Pero lo que yo digo es, en estas revoluciones tecnológicas que en realidad tienen que ver con distintos modos de conservación de la palabra. Porque la oralidad tiene que ver con el modo en el que la palabra se conserva, se transmite y se propaga. Lo mismo la escritura. Da la sensación de que en la oralidad el ejercicio de la memoria requiere de mayor hábito, incluso de mayor repetición, de reglas mnemotécnicas, es decir, hay una serie de cuestiones que en la escritura no son tan necesarias porque la palabra está ahí. Se puede volver a ella cuantas veces se quiera. Como si yo te dijese, la palabra se estanca. Con el estancamiento, o queda ahí, hay huella, hay inscripción de la palabra. Estable. Esa estabilidad de la palabra podría implicar un descanso de la memoria, un reposo, un receso de la memoria. Como que va habiendo distintos dispositivos. Sí, que van supliendo la oralidad de esa memoria concentrada que tendría
ese humano que transmitía oralmente la tradición. Ahora, es cierto, porque hoy la memoria está en la memoria del disco rígido, de la memoria RAM, la memoria de nuestros aparatos, está transferida ahí. Es decir, porque es lo que decís, precisamente buscamos guardar algo donde a nosotros nos implicaba tal vez un esfuerzo que ahora dedicamos. Y acá podemos decir que el hombre tampoco es memoria en ese caso, porque si no hubiéramos dejado de ser hombres. Bueno, pero, a ver, entonces, si repasamos, Ya no es razón. el hombre no es razón. Sí, tampoco es solo El hombre no es memoria. creador. Tampoco es No es, espera, No, el hombre no es exclusivamente razón. no es razón, claro. El hombre no es exclusivamente creador. Bueno, ahí no sé porque ahí está ligado a lo que yo digo de la voluntad. En el sentido de que si el hombre comienza a definirse por la voluntad, y hay que ver, tenemos que entrar en el tema, tendría que ser, su vida es crear. Y acá es Nietzsche, ¿no? Es decir, su vida es una creación constante. No de productos, sino de productos de su voluntad, ¿no? Es decir, modifico de acuerdo a lo que deseo, modifico mi entorno, me modifico a mí mismo. Eh, pero bueno, acá habría que ver el tema de la voluntad. Yo creo que el hombre me parece que va rondando definirlo a través de la voluntad y qué es la voluntad. Y la creación, yo creo que se confunde hoy en día creación con fabricación. Fabricar algo no es necesariamente crearlo, ¿no? No se crea desde cero algo. Son partes que ya están y que uno encuentra una nueva lógica y las ensambla. Pero vos lo que decís es que la creación es desde cero. Sí, la creación tiene que tener para mí ese componente, es decir, por eso yo digo que una vida, al ser un sí mismo único, irrepetible, ¿no? Es decir, caemos en frases hechas, siempre va a ser creadora, es decir, original. Si no es original, ahí yo digo es sospechosa de que no sea realmente humana. Yo apunto a ese hombre que no está todavía. Es decir, a esto, de que estamos siempre redefiniendo el hombre epocalmente. Y hubo hombres memoriosos, hubo hombres racionales, y hubo hombres con cierta voluntad, tal vez que se extinguió en el romanticismo, y ahora hay hombres consumistas o usuarios. Entonces yo digo, Sí, yo ahí creo que lo que se podría pensar es el hombre desde el lugar, el hombre como el único aparato que pueda hacer experiencia. El hombre como el único un artificio. aparato. Claro, sí, es que el hombre como el único artificio, como el único aparato que pueda hacer experiencia. O quizás simplemente haya que decir que actualmente el hombre es un usuario. Tampoco veo tantísimos problemas. No, el problema es El problema es malestar. resignar el lugar del hombre. No, el problema es el malestar epocal, que es evidente en cierto aspecto. Hay un malestar en la existencia. Tal vez es innato del hombre. Yo creo que no. Hay cierta gente que tiene esa aura de realización, de felicidad, y son pocos, que hablan que tienen para mí una voluntad fuerte, ¿no? Es decir, van como más allá en donde estén insertos, creando su propia vida. En cada momento, no sé si en cada momento, así, tan poético, ¿no? Pero bueno, va a ser irrepetible, ¿no? Es decir, es su vida. Y no sé si un usuario puede llegar a tener esa experiencia que es tan rica, que al parecer parece tan rica, ¿no? Es decir, uno tiene esos momentos a veces de creatividad o de hacer algo por primera vez, aunque sea uno lo considera como original, que no está repitiendo algo, y uno se siente realizado al ver algo que ha hecho libremente, al menos sin esas ataduras, sin esas obligaciones. Y un usuario, yo no sé, un usuario sigue un manual de instrucciones, sigue ciertas normas, tiene que seguir ¿Pero un cierto... creador acaso no sigue ciertas normas? Bueno, ¿Es posible no seguir ciertas normas? y fíjate que toda vanguardia artística lo que hizo fue romper toda norma artística. Es decir, es salir precisamente de un formalismo que se convierte en el arte, que precisamente deja de ser creación porque viene la vanguardia,
implanta un nuevo terreno y empiezan todos a imitar ese terreno. Ahí ya no es más creación. Es decir, empiezan a duplicar. Es decir, uno le puede decir, Pero ahí yo veo el mismo inconveniente que hace un rato. ¿cuál es? Que la inteligencia artificial entonces es un movimiento artístico de vanguardia. En tanto producto humano, pero no por ella misma. ¿Cómo el movimiento de vanguardia en qué sentido? ¿Como obra del hombre o como en sí misma creadora? ¿No puede ser como las dos cosas? Bueno, yo ¿No puede ser una obra del hombre? Vuelvo a lo mismo, ¿no puede ser la idea de un autómata que se autonomiza? Que escapa, que de repente, una especie de extensión del aparato lógico del hombre, que en un momento empieza a generar sus propias reglas, que en un momento excede a las posibilidades, llamémosle a las posibilidades pensantes, a las posibilidades de proyección, a las posibilidades memorísticas, a las posibilidades archivísticas, excede a las posibilidades del hombre. Pero hay experiencia, hay consciente, ese es el tema. Eso va a ser imposible tal vez de definir, porque inclusive puede engañar jugando. Mira, vamos No al engañar. ejemplo, yo sé que a vos te pareció una bobada, a mí no, el ejemplo de AlphaGo, Sí. y del documental y de las jugadas. Para mí ahí, el momento en el cual la máquina hace una jugada por fuera, yo no voy a decir acá por fuera de la programación, porque evidentemente esa jugada estaba dentro de las probabilidades de la propia máquina, pero estaba fuera de las probabilidades calculadas por los humanos. Esa jugada resulta a los humanos que habían programado a la máquina una estupidez, al punto que piensan esto es un error de la programación. El humano le va a ganar, porque esta movida es una movida muy simple, muy ingenua, es decir, es un error. Resultó ser que eso, que a los modos calculantes del hombre constituía un error de la programación, a los modos calculantes de la programación constituía una jugada que llevaba al triunfo. Es decir, aquello que para los humanos era una ingenuidad errada, para la máquina era una primera jugada de un cálculo que el hombre no había hecho. O sea, eso excede a las posibilidades de pensar del humano. Es que yo ahí creo que en el juego, en el Go, precisamente se había deshumanizado. El Go, por lo que dice en el documental el coreano, ahora no recuerdo el jugador, dice que le había mostrado una jugada, esa jugada, que nunca él la había visto. Porque más allá de que este hombre, el campeón mundial del Go, tenía esta fama Llamémoslo John Penn. John Penn, del John Penn, más allá de que él tenía esa característica de innovar con las jugadas, parecía que no innovaba tanto. Y a lo que voy con esto es que no estaría también Siendo humano, no estaría dentro- acaso no, siendo no, humano. al revés, es decir, no estaría ya el Go enajenado en el sentido de que se jugaban en realidad cierto tipo de jugadas cómodas como se hace en el ajedrez, donde uno aprende ciertas jugadas y las ejecuta. Espera, Es decir, mirá. en ese cálculo estratégico, ¿se juega la creatividad o se juega el ganar? Porque yo lo vi muy preocupado. O se juegan las dos cosas. ¿Por qué no se pueden jugar las dos cosas? Porque yo no veía que estuviera disfrutando el japonés la jugada. Pero Quería eso ganar. es casi El juego. como aplicar el mismo análisis en un partido de fútbol. No les veo cara de disfrute, están padeciendo,
solo quieren ganar, entonces no son creativos. No, ahí hay un error en ese razonamiento. Ese razonamiento es un razonamiento torcido. Yo no creo que la creatividad, digamos, si el objetivo es derrocar al oponente a través de cálculos y ecuaciones, yo no veo ahí el acto creativo. Es decir, lo que yo sí veo es la habilidad de la máquina en hacer algo que nadie había hecho porque precisamente lo que hizo fue calcular más O rápido. sea, para vos el ajedrez Es todavía más no tiene que ver con la creatividad. No. Y yo me animaría a decir que mira, me animaría a decir lo deportivo en general, tomado como lo ha tomado Occidente en los últimos 2500 años, es decir, desde Grecia, no en otras culturas, no se va la humanidad ahí. Bueno, Ahí se va el cálculo, no, es la que estrategia, a es decir, ver, esto es que que no es no humano sé. nada más. No sé, No es- porque vos vos fijate fíjate que el que juego de los niños no tiene de derrotar al contrincante. El juego es más lúdico, el juego es no es la misión derrocar al otro. Eso se impone socialmente posteriormente en un tipo de sociedad. Yo creo que el juego, donde sí aparece lo creativo, como el niño que inventa inclusive sus propias reglas, inventa propios juegos que no existen, no existen, los inventa él mismo o los juega como él Bueno, pero quiere. eso no es como inventar movidas. No, porque precisamente estas movidas son calculadas en bases a un juego ya hecho. Es decir, un niño que le das unas piezas de ajedrez no inventa movidas de ajedrez. Inventa cualquier cosa, Bueno, menos por eso movidas de ajedrez. espera, por eso lo que iba a decir es quizá nos sirva pensarlo del siguiente modo, porque el ajedrez es casi el juego modélico del cálculo. Sí, ahí se nota bien. Y ahí se nota bien, incluso siglo XVIII, entre los primeros autómatas, el turco. El enanito ajedrecista dentro de una pieza autómata, es decir, en la genealogía de la inteligencia artificial, en sus orígenes encontramos la trampa, el engaño, el ajedrecista enano encerrado en el autómata de madera. Lo que hay en los orígenes del triunfo de la razón instrumental o del cálculo es la trampa y el engaño. Si lo pensásemos de ese modo, nos permitiríamos preguntarnos esto: ¿se podría programar así como se programó el ajedrez? Y tenemos Deep Blue, que para mí Deep Blue y AlphaGo son muy distintas y no exclusivamente en las posibilidades calculantes. Yo creo que las posibilidades creativas son distintas, pero bueno. Deep Blue no es la que... Deep Blue es la que le gana a Kasparov. Pero también es la inteligencia artificial que sostiene a AlphaGo, creo. Creo que hay... ¿No es el equipo de Deep Blue? No, Deep Mind. Ah, Deep Mind puede ser, Deep ¿no? Mind, sí. Deep Mind. Sí, Deep sí. Blue tiene todas las jugadas cargadas y lo que la diferencia del jugador de ajedrez es la memoria en un brevísimo, la sofisticación de cálculo en un brevísimo tiempo. Sí, además que en las piezas de ajedrez la posibilidad de movimientos son mucho menores que los del AlphaGo. Exacto. Ahí, de todos modos, sí me parece que lo que hay es simple. La cuestión es de tiempo. La diferencia sustancial entre el jugador humano y la máquina es una diferencia de tiempo. La cantidad de cálculo que yo puedo hacer en un breve, periodo de tiempo. Ahí mismo se nota el tema de la diferencia. Ahora recuerdo en el documental que hay un momento cuando lo muestran a él de chiquito aprendiendo el Go con otros niños y muestran una manera muy espontánea de jugar al Go, casi sin pensar. ¿No será una deformación realmente del juego pensarlo tanto para ganar y no que sea algo mucho más importante, casi más de impulso y de vivir mirando al otro cómo reacciona, poniendo las piezas, pensando un poco, no completamente, a no hacerlo de esa manera
que parece la Entiendo lo seriedad que de un decís. científico. Y porque lo es. Pero es la locura de eso, es decir, ese juego nació con esa necesidad científica o Pero nació yo de no una sé si, no, pero necesidad. espera, yo no porque- sé si nace, si el juego, yo no sé si en el juego hay una necesidad Pero hace una científica. genealogía del juego. Imagínate cuando nace. No, Es por en eso. realidad, digamos, ganar como territorios dentro de ese tablero. Yo lo que no creo, no creo, lo que vos estás diciendo es como definir una instancia militar por el TEG. Yo entiendo lo que vos decís, yo comparto lo Claro. siguiente, no es que el juego nace calculante, sino que es un juego que en algún momento Se volvió solemne. no, es que Y para hay mí, mundiales, hay premios, pero porque para hay mí prestigio social Pero, por ganar una obvio, partida de Go. pero claro que No, sí. no Pero es de espera, locos. A mí me dos parece de cosas, locos. Espera. Después podemos discutir, para mí es de locos cualquier clase de competencia llevada a ese extremo, pero no importa. Yo no creo, dos cuestiones. La segunda, porque no me la quiero olvidar, es la analogía con el fútbol. Si pudiésemos generar una programación, así como se generan las programaciones para juegos como el ajedrez o como el Go, si pudiésemos, se podría pensar una programación para el fútbol que no termine matando el fútbol, porque en un punto lo que vos estás planteando es la programación. Lo que hace termina matando el juego. ¿Y no pasó eso? ¿No pasa Yo hoy creo con que el sí, fútbol pero a eso ver, mismo? no, Pero no es no. la denuncia de muchos que ya no es ese juego del potrero y que ahora está tan institucionalizado, Pero lo que tan está es comercializado, mercantilizado en todo pero caso. también las jugadas, digamos, uno las ve cuando son como jugadas más espontáneas o cuando son demasiado elucubradas. El juego se vuelve como robótico. El partido se vuelve muy calculado. Es esto de que va la pelota para un lado y vuelve para otro y no hay goles. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad está todo tan programado. No, pero es que yo no sé si en el fútbol. Yo igual tengo un desconocimiento Yo absoluto tampoco, de pero fútbol. de solo ver un partido de antes a ver el Pero lo partido que de ahora, pienso es esto. me doy cuenta que se especializó en las matemáticas. No, yo no sé si en el fútbol es tan evidente. Es el DT con las movidas, como en el Go. Es decir, está todo de antemano, es una estrategia. No, Nació pero a así ver, en el una cosa es fútbol. que haya una estrategia. Una cosa es que haya una estrategia. Y otra cosa es que exista la posibilidad de convertir ese juego en un programa. Son dos cosas distintas. Es decir, si nosotros pensásemos el fútbol como inteligencia artificial, no existiría o probablemente no podría existir el gol de Maradona a los ingleses. Ahora. No, ¿Pero se entiende lo que digo? entiendo. No podría existir la trampa. Y el juego sin trampa, yo no sé si es juego. Bueno, pero es lo que está pasando ahora. Es decir, eso marcó. No, pero yo no sé si en el fútbol está pasando eso. Me parece que seríamos exagerados. Y vos fijate Al en el último desconocer mundial. absolutamente de fútbol. No, pero vos imagínate Sí. el VAR, la computarización que se hace de los jugadores, de si sí. está, digamos, Pero después resultó ser que los humanos decidían sobre el VAR. está bien, pero Los hay humanos algo, el VAR decía y los humanos pero dictaminaban. hay una aparatología demasiado calculadora para que se haga un juego. Mirá, O sea, es yo una creo que estrategia, se vuelve número. yo creo que respecto del fútbol, el fervor apasionado del fanático de fútbol, es decir, Pero no está jugando. no importa, pero el fenómeno de fervor popular propio del fútbol hipotetizo esto, imposibilita a priori que sea un juego programable. Programable en el sentido en el que estamos hablando de la programación del Go, de la programación del ajedrez, de la programación de los juegos. Pero uno puede, digamos, en una consola jugar con un programa al fútbol. Es decir, de alguna manera están las jugadas cargadas y la computadora te gana.
o no. Es decir, uno puede ser muy original en las jugadas, pero... Y acá está también el tema del espectador. Si uno está jugando, ¿uno es jugador o uno es espectador? Si uno es espectador no está jugando, ya no está, no es nada creativo. Si no está No, es que mirando... yo, esa afirmación para mí, Sí. en el fútbol, en la Argentina, es falsa, es una afirmación falsa. Que no En juega. el fútbol, en la Argentina, el espectador está jugando. En el momento, incluso está jugando cuando lo mira en un celular así chiquito, ¿eh? El espectador de fútbol argentino, que en realidad no es espectador de fútbol, es hincha. El hincha argentino, en el momento en el que se da el juego, está jugando. Bueno, pero digamos, podemos decir que siente que está jugando, pero realmente no está jugando. Para mí está jugando. Pero bueno, digamos, en cuanto no al así el juego, espectador del juego de ajedrez, ¿eh? digamos, no sé, una cosa es estar en el juego y otra cosa es estar mirando el juego apasionadamente. Lo podemos discutir si son dos cosas Pero distintas. más allá del fútbol, pongámonos en el Go. Yo lo que creo es que en el decir- momento en el que juega Maradona, todo aquel que está mirando a Maradona es, en ese momento, Maradona. Bueno, sí, lo lleva la pasión a imaginar eso, pero No estoy diciendo eso. Digamos, estoy diciendo fíjate- que es, para mí, el hincha de fútbol. fíjate, No es un espectador. pero Maradona estaría eligiendo el lugar para donde meterse, hacer trampa, lo que fuese. En O cambio, los hinchas no. lo están guiando. ¿Y cómo? Y bueno, ¿y cómo la inteligencia artificial? No, pero los hinchas, ¿Cómo? los hinchas no le están dando la información. Bueno, ahora la derecha. sé. Pará, no sé. ¿Cómo no? Es que no lo diría con tanta seguridad. Pero ¿cómo influiría el No hincha? entiendo cómo podemos hablar con tanta seguridad de que Fíjate que estamos dudando de la inteligencia artificial, que es un programa. Pero con convicción estamos diciendo que en un momento en el que toda una masa enorme que constituye un uno amorfo en ese momento, que guía a que algo suceda, no puede ejercer una fuerza para que eso en efecto suceda. Puede ser, sí, que sea influido, pero ahí digo, ¿es parte del juego eso? Sí, claro. Esencial. Esencial. ¿Es la esencial o la esencial es el disfrute del jugador que esté con la pelota? Es que yo no sé si hay diferencia para un hincha entre el disfrute, No, no sería esa para el guía jugador. espiritual que ejerce, esa fuerza impresa sobre el jugador, que yo no sé si incluso no motiva el gol. No es causa. Mirá lo que te voy a decir. No sé si no es causa principal del gol. No sé si no deberíamos decir, cuando se hace un gol, que los hinchas lo hicieron. Sí, es una manera de rever los deportes, pero también habría deportes que por no tener la hinchada dejarían de serlo también. O tendrían otra categoría de no ser tan deporte como lo es el fútbol. Están En ese guiados por caso, otra cosa. ¿y qué los guía? Si no es el mismo juego. El problema es salir de este momento del juego. Es decir, yo creo que el juego deja de ser juego en el sentido de realmente humano cuando se transforma en otra cosa que ya va de la misma categoría de lo que es el juego, que es este entretenimiento. Cuando éramos chicos, este pasar el rato, este disfrutar, y no importa si gano, si pierdo, pero es el hecho de estar en la cancha pateando o corriendo o jugando al ajedrez con mis propias reglas. Y después dejarlo en el camino y hacer otra cosa. Es decir, yo creo que el inicio del juego, la esencia del juego es eso. Luego se vuelve otra cosa, pero para mí ya se vuelve estrategia, se vuelve religión. Claro, pero vos hablás Yo de creo un que ya es juego- religión. Es decir, Y el fútbol sí. bueno, pero entonces... Por eso para mí es analogable con la inteligencia artificial, que también es una religión, probablemente la religión siglo XXI. Pero bueno, ahí estamos hablando, ahí diferenciamos, que volviendo al tema del Go, que se vuelve religión algo que tiene sus comienzos como un juego, en el tema del Go. Porque fíjate que en el documental Se hay vuelve una religión especie, algo que tiene sus inicios. algo completamente humano. Es que yo no sé si es algo completamente Y la humano. dispersión, el hecho de estar con un otro dialogando, porque en el juego de alguna forma se dialoga en el sentido de dos, ¿no? Yo impongo una partida y vos me imponés una limitante. Claro, pero, a ver, yo creo que vos estás entendiendo el juego como no reglado.
Para No, vos es un juego, la conversación sería un ejemplo de juego. Para mí también, ¿eh? para mí es un juego autorreglado. Es decir, no recibo las reglas completamente como un manual de instrucciones de afuera, sino que las voy generando en el momento con el acuerdo del otro, no nada más son mis reglas, para poder jugar. Es decir, si yo estoy jugando a mi estilo al ajedrez con vos, vos también tenés que estar dentro de ese estilo y yo aceptar también ciertas movidas tuyas que ya definimos de antemano para ese mismo momento. Bueno, pero esa definición de antemano es lo que se llama reglas. Claro, pero es propia, no es una, digamos, es una autonomía. Justamente en esa palabra, autonomía, ¿no? Autos de sí mismo y nomos de regla, de ley. Es decir, darte tu propia ley. Claro, pero a En ver, este juego heredado, que se aprende, que se va a una escuela, ir a una escuela de Go también es ingresarte las partidas, como lo hicieron con la computadora, que claro. tienen que tener todo. Bueno, ¿y eso es humano? Ahí voy yo. ¿Es humano que alguien replique las partidas y las extiende de acuerdo a posibilidades matemáticas? ¿O lo humano es otra cosa? Que tiene que Para ver mí con es el tan disfrute. propiamente humano como humano es el modo de hablar. El Pero, lenguaje tiene reglas. pero no viste que las. No, y eso Pero no acá- lo convierte en algo no humano. Es que precisamente son reglas, pero fueron cambiando. Fíjate los idiomas. Estamos hablando de idiomas que son recientes los que estamos hablando ahora. Es decir, hubo tantas lenguas que han desaparecido, que han mutado, que han cambiado las formas de expresar, las reglas. Sí. Es decir, lo que veo yo es que Y eso, perdón, eso es lo que se señala haya roto la regla. en el documental de AlphaGo. Lo que pasa es que lo que yo veo que en AlphaGo lo que hace es que el hombre estaba tan no autorreglado que la computadora, por hacer una jugada calculada original, excepcional, Sí. pero calculada, Sí. porque es calculada. Excepcional, No es llamémosla, claro. arriesgada, es excepcional. Pero, perdón, Es calculada. es calculada, No es de es taquito. calculada por la máquina. Claro, calculada. Por la máquina. Exacto. Ahí la diferencia está en que es calculada por la Claro, máquina. pero de acuerdo a ecuaciones ya instauradas que las podría haber calculado. De hecho, la entendió enseguida el japonés, el coreano a la jugada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que era una jugada posible, que él la podría haber hecho, pero nunca se había apartado de la tradición de jugar al Go, de esa manera. Y ese es un problema. Es decir, yo creo que la computadora parece que hiciera algo creativo, pero en realidad denuncia que el hombre estaba completamente alienado, siguiendo una forma de jugar al Go. Y en realidad lo que la computadora hizo, inclusive con el cálculo, formar, digamos, decir, no, puedes salir desde este lado, pero no lo hizo como acto de libertad. Creo que fue No, pero a ver, yo de ningún modo digo que lo hizo como acto de libertad. Para mí, la máquina nada hace, la máquina artificial nada hace como acto de libertad, pero, aclaro, la máquina humana, yo tampoco creo que sea tan sencillo ver sus actos de libertad. Es que sí, claro. O La sea, máquina humana de hoy es casi, no te diría que es libre. bueno, Es yo la acá, alienación completa. para acotar algo a lo del Go, yo creo que hay algo que podríamos pensar como creatividad en la rapidez del pensamiento. La virtud, en el sentido de estos juegos, lo virtuoso del artificio sobre la lógica humana es la rapidez del pensamiento. Pero ahí Y esa rapidez el cálculo. en algunos juegos es sustancial. Es sustancial. Al que más rápido se le ocurre una movida, en mayores complicaciones pone al otro. Ahora, el hombre no se estará desafiando constantemente para salir de etapas anteriores y las deja como si fueran pieles. Por ejemplo, cuando el hombre deja de ser cazador y va hacia la agricultura. Y de la agricultura, bueno, pasa hacia otras formas de vida. De repente no somos todos agricultores, ni somos todos cazadores. Es decir, antes seguramente ese hombre se definía precisamente por la caza, por la pesca o por la forma de cultivar y la técnica y la habilidad que tendría para
cultivar y de hecho dependían de eso. Y después eso es olvidado y es suplantado, lo hacen a modo de trabajo, ahora lo hacen máquinas, ya no es un aspecto obviamente humano, la caza es deportiva, se la hace como de recreación, no para subsistir. Es decir, no estará el hombre dejando atrás, suplantándose, poniéndose desafíos al crear algo que lo definía antes y eso parece ahora reemplazarlo. Y le deja como una especie de evolución, podríamos decir, hacia algo que no sabemos qué es, hacia una nueva instancia de existencia, porque precisamente ahora ya la razón o el cálculo no lo define. Es decir, como que le Bueno, deja a libre ver, tiempo para pensar qué hacer yo ahora. creo, yo no sé si lo llamaría evolución en los términos en los que están actualmente planteadas las cosas, yo creo que lo llamaría confusión, estado de confusión, mucho más que estado de evolución. Sí creo que esta fascinación aterradora es el signo del final de la modernidad. Es decir, es el signo de la clausura Del hombre moderno. del hombre como máquina, Ahí está. del hombre como calculador, de la razón como esencialmente calculante. Es decir, le cedimos esa facultad al artificio. Ahora, ¿no sería una bendición entonces tener una etapa nueva en camino que es confusa precisamente porque no la conocemos, Yo pero creo que nosotros no lo vamos a conocer, ¿eh? seguramente que no porque ya Sí, estamos en la exacto. transición, pero digo, ¿no es como de esperanza, como de salir de la época medieval y entrar al Renacimiento? Es decir, como que ya está estanco esta manera de ser del ser humano que bueno, ya la dejamos en manos de alguien o de algo que haga esa tarea por nosotros y Bueno, ahora no nos sé, porque dedicamos si a volvemos descubrir. al inicio de lo que nosotros planteábamos, justamente el dejarla, el cederla, el dejarla en manos de alguien, es dejarnos en manos comandantes del artificio que el hombre creó y que ganó la autonomía suficiente como para dominar al hombre. Es decir, recordemos que iniciamos diciendo, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son estar esclavizados por la máquina, sea lo que fuere, lo que eso signifique, que yo no sé muy bien tampoco qué significa. Quizás significa la conversión del hombre en usuario. Y entonces el panorama no sería tan alentador. Aparte, la conversión del hombre usuario es muy parecida casi a la del consumidor. Yo creo que ese es el final de la época. Está marcando el final. Para mí el último hombre de esta época es el usuario. O es Que el inicio, precisamente o es el inicio. no, Porque ahí vos... consumidor y usuario. De hecho, hay una palabra del el prosumer que tiene que ver con esto del usuario consumidor. No sé, yo creo que es fin de epocal. Es decir, es el pináculo. Como que parece que es el pináculo en el sentido del verdadero, ¿no? La cumbre. Cumbre y final. Es decir, eh, su etapa de esplendor y a la vez de clausura. A mí lo que me parece es que vos a toda costa querés salvar al hombre. Yo quiero ser A robado. toda costa. Es decir, quiero repensarlo porque, A mira, toda costa querés salvar al hombre. Yo no sé si redención posible. Para el hombre no sé si no está definitivamente roto, absolutamente, radicalmente arruinado. El humanismo, cualquier posibilidad de humanismo, cualquier posibilidad de que el hombre siga siendo. no, ojo, igual no es una postura humanista en el sentido de que el hombre sea centro, sino es una postura de redefinir precisamente al hombre. Yo creo que ya evidentemente no es centro, pero sí es esto, ¿qué somos? ¿Qué nos realiza? ¿Qué nos hace felices? Y yo pienso que son los actos de creatividad y de voluntad, que eso es lo que hay que, para mí, que hay que recuperar. Si tuviésemos, si la voluntad se la cedemos a alguien, precisamente vamos a ser esclavos. Y a muchos nos ha gustado ese lugar o nos sigue gustando el hecho de depender de las instrucciones o las leyes de algo para no tener que pensar por nosotros mismos. De hecho, las buscamos por internet, inclusive consejos de vida.
¿Cómo pueden haber consejos de vida? Una vida que vos tenés que vivirla por vos mismo, ¿no? Consejos de vida. Claro, consejos de vida, está lleno de eso, ¿no? Las instrucciones de cómo vivir. Es decir, ¿cómo vas a ver instrucciones de algo que es único, que la vas a vivir vos por primera vez, que es tu propia vida? Bueno, pero creo que desde ese punto hay que pensar el nuevo tipo de hombre. Eh, Por fuera de la tutorialización de la existencia. exacto. Porque esa es la La tutorialización de la existencia, sí. El tutorial es la Sí. ley impuesta. Y ya de esa es una esclavitud. Pero además vos viste que ya te enseñan cosas que uno no sabía, que desconocía, como atarte los cordones, cómo cortar, cómo pelar una Sí, naranja, sí. Formas más cómo en menos- hervir un tomate, Sí, cosas sí, sí. así que vos decís, yo creí Do- que lo sabía. doblar remeras. Bueno, pero por lo menos en doblar remeras hay ciertas posibilidades, digamos, en hervir un tomate. No poner más, no lo sé, pero hay algo así como de necesidad. La tutorialización. La lo dijiste muy tutorialización de bien. la existencia, Sí, 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 completamente. absolutamente. Que yo lo vea más como clausura de las posibilidades existenciales, pero quizá porque mi pensamiento está muy limitado epocalmente. No me es tan sencillo ver que ahí anide una posibilidad redentora. O nuevas posibilidades de pensar al hombre. Los humanismos por venir. No, yo digo la filosofía por venir. Es decir, de esta vuelta a redescubrir la mente humana, la mente como espíritu. Ponerse a pensar realmente que, bueno, la conquista en el sentido del espacio, ¿no? En el sentido de dimensiones del mundo se la ha hecho. La ciencia lo ha hecho. Ahora, la conquista interior de quiénes somos hoy. ¿no? pero es Como que es- seguimos teniendo algo así como un interior. Y precisamente es lo que yo creería que existe, pero que no se está teniendo. Lo que El vos hombre está, quisieras. claro, esa parte íntima que se ha perdido y que se ha desparramado en este espacio, en esta extensión, en este mundo extenso, es decir, por fuera. Eso está completamente calculado, gobernado, con miras a conquistar hasta otros planetas. Pero la parte interior hay muy poco, es decir, recién, ojo, la psicología hace 150 años, estos inicios que se da de también utilizando el método científico, que es lo aplicable espacialmente a una interioridad. También ahí empezamos como medio mal. Pero bueno, hay como recién hace un siglo y algo que se interesa el hombre para decir, bueno, que haya una ciencia de nuestra interioridad. Es muy poco tiempo. Yo Bueno, creo que no, es ahí, que ese es un yo ahí avance. presentaría algunas objeciones. A ver, señor juez. Porque me parece a mí que la urgencia de pensar la psique, si queremos el alma, ya está por ahí, hasta no te diría en Homero, aunque me parece que sí, pero en Platón seguro. Pero no es la misma de ahora. Es decir, era la que era de Porque vos hiciste la diferencia Claro, era la entre psique. ciencia y, en todo caso, ni siquiera te voy a decir una filosofía, una filosófica Mm, del alma. Sí. Que ahí me parece que hay, en todo caso, si con la inteligencia artificial pensamos, como veníamos diciendo recién, la clausura de un tipo de hombre, del tipo de hombre racional moderno, quizá con eso tengamos que pensar también la clausura de la ciencia. Al menos como la modernidad pensó la ciencia. No, yo creo que es la clausura de la ciencia como si fuese la religión. En el sentido de que en un momento tal vez la agricultura era... Sí, lo que vos decís va a es quedar- la clausura, Va a quedar como algo que... el valor trascendente, porque en un Exacto. punto la razón instrumental pasó a ser
era un valor trascendente. Pasó a ser un valor trascendente. Digamos, la psique platónica es la psique racional, ¿no? Es decir, la tripartición del alma, el auriga es la razón, es decir, controla tanto voluntad como pasiones. Claro, las controla, pero también es. La razón también. La razón debería. Mirá lo que te voy a decir. La razón debería funcionar como auriga. Debería controlar. Debería controlar. Pero la razón es también pasión y voluntad. Es decir, Sí, me parece que esa tripartición es 3 en realidad, 1. el alma es esos tres. Lo que Es, pasa es 3 por 1, no lo 3, que- es 3 por 1. claro, lo que yo digo es que en realidad el que ahora tendría que estar conduciendo es el caballo blanco, no la voluntad. Es decir, la razón es cálculo, nos sirve, pero no es lo que nos define. Es decir, no podemos prescindir de ella, pero de hecho estamos prescindiendo, ¿no? ¿Estamos Es decir, prescindiendo? claro, y en el dejar la razón en manos de computadoras, en manos de científicos, es decir, de no pensar por nosotros mismos, no sé, ¿cuántas cuentas ahora hacemos mentalmente y cuántas las depositamos en la calculadora, en el celular, lo que sea? ¿Cuánto pensamos por nosotros mismos y cuánto lo buscamos dado? Entonces yo digo, el tema de razón también ahí está flojo, es decir, el hombre ha quedado no solo sin voluntad, sino también sin razón, al dejar la razón también en Pero el manos. planteo que vos haces es el hombre lo ha cedido todo. Sí, Es momento de todo. pensar algo nuevo. Sí. Y lo que yo creo que es el conector y que ya se ha pensado, pero es reciente, es decir, hace 3 siglos, es la voluntad, ¿no? Ese lugar que todavía falta sondearlo profundamente. ¿Qué es el deseo? Que ha empezado el psicoanálisis, pero de una manera, yo creo, muy científica, no adecuada para aplicarla en el estudio de la psique. Pero porque vos lo pensás más por ahí desde el arte. Claro, por algo, una ciencia por venir. Una ciencia en el sentido no científica, ¿no? De No, ciencia bueno, pero moderna. podríamos decir una disciplina. Una disciplina que se dedique a estudiar qué nos pasa internamente y qué dimensiones todavía hay ocultas que hay que hacer explotar, ¿no? Que vengan a nuestra existencia. Hay que dejar de venir. Exacto, ¿no? Es decir, liberarlas. Si uno mira el pasado, de hecho, el hombre ha, despertado esas nuevas instancias. Si no hubiera habido esa instancia de la voluntad, no hubiera habido estados nacionales, ¿no? No hubiera habido revolución francesa, nadie se hubiera opuesto a las reglas dadas de unas monarquías que venían desde el comienzo de la historia de la civilización, ¿no? Es decir, un monarca que gobierna todo un pueblo bajo las propias reglas que le impone o que dice que Dios le ha dado. Por primera vez en la historia, una revolución y un cambio de paradigma hace 3 siglos, 4. Estamos hablando del siglo XVIII, fines del siglo XVIII. Bueno, pero ¿por qué no pensar que la inteligencia artificial pueda ser un aliado Sí, eso es en lo que lugar digo. de un opositor Eso es lo que a esas posibilidades resistentes o incluso revolucionarias? De no verlo como que en realidad nos facilita explorar este espacio Un nuevo. aliado, ¿por qué Claro, no puede ser un aliado? ocio, nos da ¿Por qué más ocio. necesariamente tiene que ser o un amo o un opositor? Exacto.